Te doy la bienvenida al podcast Marca Personal y Liderazgo. Este es el podcast donde te guío para que puedas elevar tu conciencia de liderazgo y crear una marca personal poderosa. Soy Karin Raymond, experta en marca personal de alto impacto. Mi objetivo es empoderarte para que puedas compartir un mensaje auténtico y significativo con el mundo. En cada episodio te proporcionaré las herramientas y estrategias prácticas que necesitas para llevar tu liderazgo al siguiente nivel. Juntos exploraremos cómo puedes descubrir y desarrollar tu verdadero potencial de liderazgo y cómo puedes crear una marca personal que se alinee con tu visión y propósito. Si estás listo para comenzar a hacer una diferencia significativa en el mundo, sintoniza el podcast Marca Personal y Liderazgo. Hoy quiero hablar acerca de cuáles son las 5 verdades ocultas entre un conferencista y un conferenciante. Yo estaba hablando hace un tiempo atrás que este realmente es un término que yo traje, no hay en estos momentos, hasta donde yo sé, nadie más hablando de qué es un conferenciante. Y mi intención detrás de este término es hacer una distinción muy específica de la diferencia entre alguien que tiene habilidades de hablar en público, de manejar un contenido, de hablar en frente a las personas, y alguien que tiene la intención de causar una transformación profunda en las personas con las que interactúa, ya sea, por supuesto, desde el punto de vista de conferencista, pero tiene muchísimas más connotaciones conectadas con ese término. Entonces, hoy te voy a hablar acerca de eso. Si no me conoces, mi nombre es Karin Raymond, soy conferencista, experta en marca personal de alto impacto, autora del libro Usa tu derecho a presumir, y llevo ya casi 15 años, un poquito más de 15 años trabajando con empresarios, con profesionales y con líderes que quieren darse a conocer de una manera auténtica, sin aparentar lo que no son y al mismo tiempo tener resultados de satisfacción personal, pero al mismo tiempo resultados profesionales. Y pues si no habías escuchado acerca de ese término, pues hoy vamos a profundizar. Entonces, ¿qué es lo que yo te puedo decir que sucede con muchas personas con las que yo interactúo en este campo de la comunicación, del liderazgo, de la marca personal? Es que he visto, he interactuado con muchos empresarios, personas exitosas, profesionales que tienen cargos importantes, que tienen resultados muy poderosos con lo que han hecho. Y una de las cosas que siempre en algún punto de nuestra interacción sale es como, ay, yo algún día quiero ser un conferencista. Yo algún día quiero hablar en público. Me encantaría contar mi historia, pero de una u otra manera en su camino sienten que todavía les falta algo, ¿sí? Como que no, voy a hacer un curso cuando me sienta listo, cuando me sienta lista, es ahí en ese momento que lo voy a hacer. Entonces, de escucharlo durante tanto tiempo, yo empecé como a recoger información de, bueno, yo cómo hago ver a estas personas que realmente no requieren hacer nada más. ¿Qué es lo que ocurre en muchos de los escenarios? Es que todos hemos estado expuestos, y yo pienso que ahora mucho más, o sea, después de la pandemia que antes, a conferencistas de todos los calibres, ¿sí? Conferencistas muy exitosos, muy taquilleros, que tienen un dominio del escenario increíble, que tienen como toda esta soporte mediático en lo que ellos son o que han logrado, y por supuesto, pues eso de una u otra manera puede como amedrentar a la persona que dice, no, pero pues yo nunca he hablado en frente a 100 personas, 1000 personas, 2000 personas, pues para llegar allá me falta un montón. Y una de las cosas que también puedo ver que es muy común experimentar en ese tipo de escenarios es como, wow, todos conocemos a un conferencista que en términos colombianos nosotros decimos que es un hit, que tiene una historia increíble, que tiene una energía en el escenario muy bueno, una interacción que conmueve a las personas, y de una u otra manera decimos, no, pues a mí, o sea, yo sé que eso es bueno, pero a mí me falta mucho para llegar ahí. Y la única manera que ellos consideran, o sí, o que pueden considerar que pueden llegar allá, pues es, sí, haciendo o siguiendo, de pronto si ellos ofrecen cursos, capacitaciones, y aprendiendo como estas partes técnicas de ser un comunicador efectivo. Entonces estamos hablando de tono de voz, dominio en escenario, cómo crear un mensaje que cautive, bueno, toda esta cantidad de cosas. Además, sí, se me olvida un pequeño detalle, y es que también ha surgido este boom de las charlas TED. Entonces, pues ahora más que nunca,
Y para los que no saben qué es una charla TED, es un formato de conferencia de entre 10 y 18 minutos, de acuerdo al contexto, pero digamos, está muy expandido a nivel mundial, donde los mejores conferencistas, inició desde ahí y ya después los mejores comunicadores, traen un mensaje que puede impactar, ¿sí? La traducción o la esencia detrás de una charla TED, ideas que vale la pena expandir o que vale la pena compartir. Entonces hay muchas personas que dicen, wow, yo quiero hacer esto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hay una gran distancia. ¡Wow! ¿Hasta cuándo yo voy a poder ser así? Entonces, eso por un lado es que mentalmente y de manera, sí, digamos que mental y emocionalmente hay muchas personas que dicen, no, cuando me falta mucho para llegar allá, entonces en algún momento de la vida lo voy a hacer. Esto es uno. Dos, puede que algunas personas se hayan lanzado, de pronto tomado algún curso, alguna capacitación para aprender como estas cosas técnicas, pero siempre sienten que hay una distancia en tiempo y que hay una distancia como en capacidad de poder hacer. Entonces, si tú en estos momentos me estás viendo, me estás escuchando y en tu vida alguna vez te has cuestionado o se ha generado en ti como ese anhelo de, wow, yo quisiera ser conferencista, pero todavía no, o todavía me falta, pues bueno, esto es para ti, porque una de mis misiones de estar aquí teniendo esta conversación es decirte que hay muchos elementos, hay más elementos de los que tú crees que te pueden permitir empezar a compartir tu historia como conferenciante, que es diferente a un conferencista tradicional, que sí, hay muchísimas, digamos, parámetros que varían entre el uno y el otro y hacen que de pronto un conferencista, pues no sé, ayer justo creo que estaba hablando acerca de eso, ¿no? Alguien que le paguen 30.000 o 40.000 dólares por una conferencia, pues para llegar a ese lugar tampoco yo voy a inventarme o te voy a generar una expectativa falsa, que eso es solamente con el deseo y el anhelo. Yo personalmente, pues creo que nunca hasta este momento, espero pronto, me han pagado esa cantidad de dinero por una sola conferencia. Esa es mi meta, estoy trabajando para eso, pero pues lo tengo claro que esto no está disponible para la mayoría de las personas. Sin embargo, empieza para mí una, digamos, deseo personal de comunicar o de compartir, que hay otra manera también de hablar en público, de compartir tu mensaje que es mucho más cercana y que te va a permitir lograr resultados extraordinarios siempre y cuando conozcas que existe este otro camino. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera, digamos, también resaltar en las personas? Y nuevamente, si tú en algún momento te has sentido ahí así de esa manera, ponme fueguitos aquí en la transmisión para saber que estoy hablando con personas que conectan con eso, que en algún momento quisiera. Entonces, lo primero, una de las cosas que veo que se experimenta mucho y quiero que pienses si eso te pasa a ti, es, no, a mí todavía me falta lo que se requiere, ¿sí? Todavía me falta aprender más, de pronto capacitarme más, tener más experiencia, de pronto te has sentido así, te has sentido que todavía te falta, ¿sí? Tener mejores resultados o que todavía te falta tener una historia o inclusive que la historia tuya de pronto no es ni tan importante ni tan relevante como estos referentes que tú has venido viendo porque pues no tienes, no sé, una lucha personal o una tragedia que haya ocurrido en tu familia. Entonces, eso de hablar en público de manera que impacte vidas o de manera que conecte, pues es una idea muy lejana. Entonces, eso es una de de los motivos o de las, digamos, razones o de lo que yo he escuchado muy frecuentemente en personas que quieren hablar en público pero que no se han lanzado. Segundo, que si bien ven a otros, sí, cómo hacen que una audiencia se conmueva, ría, llore, sí, tome acciones, haga el ridículo en algunas ocasiones, como, wow, eso está buenísimo, pero pues yo no sé eso cómo aplica para mí, yo cómo hago para mover una audiencia y de pronto tú también te has preguntado eso, es como, sí, a mí me encantaría saber cómo cuando estoy hablando puedo hacer que las personas se acuerden de eso que estoy hablando, cómo puedo hacer una profundo impacto en lo que estoy hablando. Entonces ahí está esa inhabilidad de una u otra manera de decir, bueno, ¿y este mensaje cómo puede ser más allá de, bueno, ¿sí? ¿Cómo puede mover a las personas? Y por el otro lado, otra cosa que creo que es muy importante y es que
En el contexto profesional y empresarial, el síndrome del impostor, que es esa vocecita ahí que está diciéndote, no, pero si eso que tú haces no es tan grande ni es tan importante, todavía no estás listo o lista, ¿qué te crees? ¿Por qué te pones a hacer eso? Entonces, esa vocecita lo que hace es que a las personas les dé parálisis por análisis o, en otro de los casos, que les dé el síndrome de prepararse para estar preparado. Entonces, no, tomar un curso de cómo hacer presentaciones en X o Y plataforma o cómo mejorar la voz o cómo, no sé, construir historias, todo eso está muy válido, pero si llega un momento donde sigues haciendo eso y no te lanzas a probar, bueno, este es mi mensaje, esto es como lo quiero articular, pues llega un momento donde las personas la mayoría de las veces desisten de eso o no desarrollan una maestría suficiente para que ese mensaje efectivamente haga una diferencia. Entonces, en ese escenario, ¿qué es lo que ocurrió para mí y de dónde surge esta idea o este compromiso más bien de traer una conversación que es ser un conferenciante? Y para poder hacer eso, yo quiero hacer una distinción, porque si bien los dos son personas o son, sí, como perfiles de personas que son exitosas en lo que hacen, que generan resultados financieros de autoridad, de seguridad, de visibilidad hacia los otros, tienen como una pequeña diferencia en el cómo ellos comunican lo que están haciendo. Entonces, un conferencista profesional o sí, un conferencista regular o conferencista profesional, me refiero a personas que les pagan por hablar en público, pues primero es que la mayoría de las veces tiene una fórmula o está siguiendo una fórmula para hacer esa comunicación, ¿sí? Entonces es un método em, y prioriza ese método, o inclusive hay muchos conferencistas que siguen muchos clichés de el hablar en público, ¿sí? Entonces hacen cosas porque pues eso es lo que supone que hagas y ya. Y su intención, y que en muchos casos, por supuesto que las cumplen, es conectar o crear esa o seguir esa metodología. Un conferenciante, su principal diferencia es que quiere hablar desde su verdad personal. Desde su verdad personal puede ser pues sí, no me siento el 100% capaz de lo que estoy haciendo, pero me estoy lanzando a compartir algo, a probar algo, o he cometido estos errores y todavía estoy en el proceso de mejorarlos, pero estoy hablando desde mi verdad personal. Entonces, no es quererse mostrar como alguien que no son, ni es querer aparentar algo que no son, sino es hablar desde su verdad. Otra diferencia de un conferencista regular con un conferenciante es que los conferencistas regulares son muy buenos y tienen una habilidad increíble para entretener a una gran audiencia. Entonces saben entretener, saben contar chistes, saben contar historias, saben utilizar diferentes herramientas de actuación, histriónicas, en fin. Y entonces lo hacen y son personas que entretienen y lo hacen muy bien. Un conferenciante, en lugar de enfocarse en entretener y cómo hacer que los otros se diviertan, que igual está bien, nuevamente no estoy, digamos, invalidando que eso es un modelo de negocio que ha funcionado para muchas personas. Un conferenciante lo que quiere es conectar con esa audiencia con la que está. Quiere salir después de hablar en frente a una audiencia, decir, wow, me siento mejor ser humano. Siento que las personas recibieron ese mensaje que estaba dando, ¿sí? Sentí el amor, sentí la admiración, la gratitud, lo que sea, porque hay un proceso, digamos, para elegir eso, que no voy a detenerme en este momento a hacerlo. Más adelante, de pronto, en otro live, hablaré acerca de esa intención. Pero sí es muy importante entender que un conferenciante lo hace desde querer conectar con esa audiencia. Otra diferencia que me gustaría contarte es que, y esto yo lo veo mucho y ahora, antes de pronto como que no lo identificaba bien, pero sí me generaba una emoción que yo decía, pero ¿por qué pasa esto? Porque hay conferencistas que son muy buenos, que tienen experiencia, tienen muchos años, digamos, de trayectoria, pero ellos saben cómo manipular las emociones. Entonces, estos conferencistas regulares utilizan diferentes habilidades para hablar en frente a los otros sabiendo que van a manipular esas emociones. Es como, ay, quiero que lloren, voy a mostrar este video del niño que hizo no sé qué, para que lloren.
Oh, quiero que se ríen. Ay, voy a mostrar este video que es súper chistoso. Y puede que todos esos videos o todos esos ejercicios que hagan no conecten con el tema general, pero esas herramientas cumplen su intención. Entonces, sí logran de una manera influenciar o manipular las emociones de esa audiencia. Por el otro lado, un conferenciante quiere transformar a través de su propia motivación y sus propias emociones. Entonces, no lo hace como, ay, no, ¿cómo los hago llorar o cómo los hago para que se sientan de esta manera y voy a hacer esto para esto? Sino que en el propio ejercicio de contar su historia, de ser vulnerable, de pronto de traer algo desde su perspectiva personal, la persona se conmueve, ¿sí? Y hay algo que tampoco voy a profundizar ahorita, de pronto en otro momento, que hace que las neuronas espejo, es decir, que esa persona que está enfrente cuando está cuando experimenta o cuando ve a alguien experimentar una emoción, de una u otra manera la recibe y la siente. Entonces, cuando un conferenciante está hablando desde ese lugar personal, está moviendo una emoción real, ¿sí? Si la persona, no sé, está contando un momento muy difícil de su vida o está contando acerca de algo que le ocurrió y esa persona se conmueve, ¿sí? Llora, no sé, se le quiebra la voz, lo hace no porque, no, aquí ese es el momento en que se me quiebra la voz, sino que efectivamente esa es la emoción que siente. Y eso genera una conexión muy profunda con esa audiencia. Otro elemento que también diferencia los dos tipos de conferencistas es que el impacto de un conferencista regular se mide por los aplausos. Wow, se pararon, sí, me hicieron una standing ovation, no sé cómo se dice eso en español, pero bueno, se pararon a aplaudirme. Sí, me quisieron tomar fotos después conmigo, hicieron una fila, salieron a hacer, sí, como que hay una validación muy grande detrás de esos aplausos. Mientras que el conferenciante lo que está buscando y su intención más grande es, quiero medir si esto impactó a los otros. Si después de esta persona estar enfrente, salió y tomó una acción diferente y después me dijo, wow, gracias a lo que tú hiciste, esto y esto y esto pasó en mi vida. Entonces son motivaciones completamente diferentes. Por otro lado, un conferencista profesional se enfoca en el evento. Bueno, voy a ir a esta, no sé, esta convención, a este congreso, a este entrenamiento, y es como su logística y su pensamiento está muy enfocado en ese punto específico de la historia del tiempo y el espacio, mientras que un conferenciante tiene claro que tiene una misión como ser humano, como líder, y que va a hacer todo lo que esté en sus manos para que esa misión se cumpla. Entonces, ¿a qué me refiero? Entonces no es como, ok, pues voy a hacer una charla, si gané, o sea, obviamente pues va a querer ganar dinero, pero un conferenciante dice, esto está contribuyendo en mi misión. Yo sé que esto que estoy haciendo hoy está contribuyendo porque está cambiando perspectivas de las personas, está tocando corazones, y esas oportunidades que tiene de hablar en frente a una audiencia están guiadas porque eso es una conexión con su visión y su propósito como persona, no solamente un momento puntual. Otra diferencia entre un conferencista regular y un conferenciante es que el conferencista da el mensaje de una manera súper energética, o sea, tiene un impacto energético, tiene escenario, se sabe, sí, se sabe mover, sabe articular su voz, como que utiliza todas esas herramientas, mientras que el conferenciante, si bien puede tener esas otras habilidades en mayor o menor capacidad, porque cada uno de nosotros tenemos maneras de expresarnos diferentes, él está más enfocado en inspirar acción y cambio. Entonces, puede que en ocasiones no tenga toda la energía que de pronto alguno de estos conferencistas grandes o no mueva las masas y no esté enfrente a 20.000 personas, pero esté muy enfocado en un grupo de personas o en una audiencia que va a resonar con ese mensaje y que realmente va a moverse hacia esa inspiración y ese cambio. Esas son las diferencias que hacen que alguien, y en este caso tú, si me estás viendo, si me estás escuchando, tenga todo lo que se requiere para ser un conferenciante. ¿Por qué? Porque aquí en ningún momento, si tú ves, yo estaba hablando de habilidades que en estos momentos podrías meterte en Google y aprenderlas a hacer, pero si no hay esa intención más profunda detrás de lo que hablas, pues no vas a tener el nivel de impacto. Ahora,
Cuando alguien tiene claro, y esto es lo que yo te invito a que consideres en estos momentos, es que tienes todo lo que se requiere para ser un conferenciante, para impactar a las personas con tu historia de vida, con tu conocimiento, con el camino que has recorrido, sin necesitar o sin requerir aprender más de eso que estás haciendo, ¿sí? Sin requerir ir a mejorar lo que ya has hecho, sino empezando desde ahí. Te voy a hablar de las 5 cosas, ¿sí? Que son, como yo lo estaba mencionando en esto, las verdades ocultas que van a hacer que te conviertas en un conferenciante. Entonces, el primer punto, la primer verdad oculta, es importante que conectes con tus historias. ¿Y por qué es importante que conectes con tus historias? Y un saludo que le envío aquí a Adriana Méndez, que se está conectando. Hola Adriana, qué gusto que estés aquí. Y estoy hablando acerca de las historias y de lo importante que es que entiendas y conectes con tus historias. ¿Por qué? Y me voy a devolver un poquito a la diferencia entre un conferencista y un conferenciante. O sea, un conferencista regular pues ya tiene diferentes historias, anécdotas que utiliza para ese fin. Ahora, un conferenciante se propone a sí mismo decir, quiero adueñarme de mi historia para después compartirla con el resto de personas y que para ellos sea una oportunidad para inspirarse a contarla de ellos, para crear su propia historia y que vean que sí es posible. Y solamente vas a poder hacer eso si tú te adueñas de tus historias, sabes cuáles son tus historias. Hay muchas herramientas y muchos tipos, digamos, compañías tienen diferentes maneras de identificar las historias, de dónde sale todo este mundo del storytelling, pero, digamos, en mi experiencia, en mi metodología, yo he identificado 5 que son muy poderosas y te las voy a dar como para que empieces a explorar desde ese lugar. Entonces, una de las historias más importantes que requieres empezar a crear y empezarte a adueñar y empezarla a contar es la historia de origen. Entonces, ¿cuál es la historia de origen? Es contarle a las otras, primero contarte a ti y después que lo hagas ya contarse a los otros, ¿cuál es tu historia de origen? ¿Qué fue lo que te hizo llegar o cuáles fueron los momentos críticos o los momentos de impacto en tu vida que te hicieron llegar al día de hoy a hacer lo que estás haciendo? ¿Cuáles fueron, sí, como esas situaciones definitivas que tú dijiste, wow, esto tiene que ver porque cambié mi rumbo de vida, porque tengo el rumbo de vida que tengo, sí, porque elegiste la carrera que elegiste, porque terminaste haciendo esa carrera o porque cambiaste de carrera, si te fuiste a vivir a otro país, eso cómo te impactó, sí, el entorno que estaba pasando alrededor tuyo. Entonces es importante primero, que empieza a determinar cuál es tu historia de origen, porque eso va a ser esencial que se lo cuentes a los otros. Entonces, no es lo mismo llegar a una conferencia y decir, bueno, esto es lo que les voy a enseñar porque yo me lo sé, les voy a enseñar los 5 tips de cómo mejorar tus resultados empresariales. Quiero contarte por qué en estos momentos yo te puedo dar, ¿sí? Con historia de vida, por qué yo puedo apoyar a las empresas a mejorar sus finanzas, por decir así y contar cuáles fueron esos momentos en tu vida donde tú determinaste que eso es algo que es tu pasión y llegaste a hacer asesorías financieras, en el ejemplo que te estoy dando. Entonces, historia de origen, hay otro que se llama historia de aprendizaje, que todos tenemos de ese tipo de historias y son momentos de tu vida que te han dado grandes aprendizajes. Es como, wow, yo no sabía esto y me sucedió esta cosa y fue donde aprendí a separar las cuentas, sí, personales de las empresariales. O ahí fue donde aprendí a, en mi caso, sí, una de esas donde yo aprendí a despedir clientes porque me di cuenta que era mejor trabajar con alguien que estuviera compromiso por lo que hiciera versus simplemente pagar, pues, por un servicio y esa persona, no sé, llegara tarde, no hacía las actividades. ¿Sí? Entonces, es importante que empieces también a observar en tu vida cuáles han sido esos grandes aprendizajes y esas son las historias de aprendizaje. Otro tipo de historias, las historias de quiebre. Cuando tú ibas por un camino y algo ocurrió que te hizo cambiar de rumbo. ¿Cuáles fueron esas historias de quiebre? Sí, entonces, no sé, en mi caso, una historia de quiebre fue cuando yo quería ser científica y ese era mi sueño y resulta que uno de mis primeros trabajos pues no me pagaban. Entonces yo dije, no, esto no es, me voy a ir a aprender otro idioma y yo me fui para Estados Unidos en ese momento
y resulté haciendo algo completamente diferente. Entonces, para mí fue una historia de quiebre en ese momento en el que mi vida ya no iba por esa ruta que yo pensaba y cambié. Entonces, es importante que empieces a observar en tu vida, hemos tenido muchos, ¿sí? No es como uno solo. A lo largo de nuestra vida hemos tenido historias de quiebre, entonces es importante que empieces a recolectarlas, que esas son las historias que después, ahora ya te voy a decir qué haces con ellas. Entonces está la historia de origen, la historia de aprendizaje, la historia de quiebre. Después está la historia de éxito, que esa es una de mis favoritas porque por supuesto va con usar el derecho a presumir, pero es importante también que tengas y que aterrices y que tengas muy a la mano de tu parte cuáles son los sueños que siempre tenías o que siempre tuviste y que los lograste. Wow, que la casa, que el auto, que no sé, que viajar por primera vez, que darle este regalo a tus papás, que tener este tipo de clientes. O sea, ese tipo de cosas son esenciales que las sepas contar. Ahora hay una metodología para hacer que pues no lo voy a traer acá. Sin embargo, y sobre todo porque tú lo puedes encontrar gratis, ¿sí? O sea, búscate cómo contar una historia y ahí te dicen, pero entonces es importante que no, sino cuál es la historia. Entonces esas historias de éxito también son muy poderosas y otras también, otro grupo de historias que es importante también que tengas a la mano son historias de otros, ya sean de tus clientes, de personas que tú conoces en la industria o historias que has escuchado a través del tiempo, que es como, wow, esto es muy relevante y conecta con el tema que yo estoy haciendo. Entonces, paso número uno, ahora me devuelvo, de las verdades ocultas, es conectar con tus historias. Segunda verdad oculta de ser un conferenciante exitosa es que una vez tú tienes todas esas historias, es el momento de hilarlas con tu contenido, de hilarlas con lo que tú quieres enseñar. Entonces, si tú eres un asesor político, no de pronto en ese escenario tengo voy a cambiarlo. Si tú eres un abogado o una abogada y quieres hablar de ciertos temas, entonces tú cómo conectas cualquiera de estos 5 tipos de historias que yo te acabo de decir con ese tema que quieres enseñar. O si eres, no sé, una persona que trabaja en cierta industria con una metodología especial de inteligencia artificial. Ok, ¿cómo conectas este tema del que quieres hablar con alguna de tus historias? Puede ser tuyas o de los otros, por eso también es importante tener las historias de los otros. Entonces, ahí está el hilar fino, no es que tú solamente vas a entregar o vas a enseñar un contenido específico, sino cómo eso conecta con historias que tú has vivido o que has visto otros de cerca vivir. Entonces, ese es el segundo elemento oculto. El tercer elemento oculto es trabajar en los dos puntos más importantes de cualquier momento que hablas en público, en este caso cualquier conferencia, y es tu apertura y tu cierre. Las personas, si o el cerebro de los seres humanos funciona de una manera particular. Toma los primeros 5 segundos para evaluar si esa persona que está enfrente, oye, voy a escuchar a esta persona, me llama la atención. Y los últimos segundos es con qué me quedo. Entonces, esos son los dos puntos más importantes que yo te invitaría a que te enfoques a desarrollar maestría. ¿Cómo tú abres? ¿Sí? ¿Cómo inicias una conversación o cómo inicias una conferencia? ¿Cuáles son esos elementos que van a hacer que esas personas te sientan como alguien auténtico, como alguien que conoce el tema, como alguien real y humano? Y al final, ¿qué es esa idea que tú vas a dejar en la mente de esas personas que van a decir, wow, se sintió bien haber estado en esta conferencia? Porque la mayoría de las veces lo que ocurre en el centro no, o sea, sí hay técnicas para hacerlo, pero en los años, digamos, si alguien escucha una conferencia y le preguntan 10 años después, pues muy probablemente no va a decir, no, yo me sé todo minuto a minuto lo que pasó. Siempre se van a acordar de la apertura y el cierre. Entonces es muy importante que en tus habilidades y en tus prácticas empieces a desarrollar esa habilidad. Entonces sería la tercer verdad oculta. Lo más importante es cómo abres y cómo cierras. Si tú desarrollas maestría en esos dos, la parte del centro es muchísimo más fácil porque pues es un tema que tú ya dominas, lo puedes unir, como te digo, con las historias, pero la apertura y el cierre es lo que van a quedar en la mente y en los corazones de las personas. La cuarta verdad, esta es increíble porque es salir del prepararse para estar preparado. Una vez
¿sí? Tú inicias con un primer escenario y es algo que se llama el keynote, que es como una conferencia magistral. Es ese tema por el cual quieres ser reconocido, reconocida, ¿sí? Y que vas a seguir trabajando y que vas a seguir como evolucionando en el tiempo. Es importante que te lances, ¿sí? Que tomes acción. Es como, ok, este es el tema que quiero hablar y te lances a hacerlo. Porque muchas veces las personas se quedan pensando y cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a mejorar, pero al final no ocurre nada. Entonces, importante, y esa es la cuarta verdad oculta, es que te lances a contar esa historia que no has contado, que te lances a conmoverte de la manera en la que no te has conmovido, que te lances a hablar de eso es lo que realmente crees, que te lances a contar tu visión, que te lances a enlazar tus historias personales con el contenido que vas a llevar. Y una vez te lanzas, que esta es la cuarta, ¿no? La quinta verdad oculta es que hasta que no hagas esa conversación mínimo 100 veces, tú estás ensayando. Estás ensayando. ¿Por qué? Porque a veces, y a mí me ha pasado, ¿no? En mi mente yo digo, wow, no, yo voy a salir aquí, voy a decir esto y voy a decirle esto, y las personas se van a reír y resulta que no se ríen. O las personas van a hacer esto y resulta que esto no es lo que pasa. O yo cuento la historia y es como, no, está ya historia como que todavía no siento que conecte con esto, ¿no? Mejor digo esto después. Entonces, este proceso de maestría solo lo puedes desarrollar si te pones como meta 100 veces. Y en ese proceso es donde tú vas a empezar a articular y vas a empezar a mejorar esas habilidades como conferenciante. Porque nuevamente aquí no solamente estamos midiendo si te van a aplaudir, aquí tú vas a medir, esto realmente impacta a las personas, esto las conmueve, esto hace que tomen una acción diferente, esto hace que ellos se sientan mejor que ellos mismos antes de salir, esto hace que ellos vayan y logren resultados. Ese tipo de cosas solamente ocurre cuando tú has hecho este ejercicio mínimo 100 veces. El mismo tema. Y lo vas ajustando, ¿sí? Lo vas trayendo, lo vas probando las historias. Y es en ese momento cuando ahí apenas puedes empezar a decir, estoy en el camino. Ahorita estamos en una sociedad que llama la sociedad del microondas, ¿verdad? Donde la mayoría de las personas quieren resultados inmediatos, quieren resultados con el menor esfuerzo, quieren resultados mágicos. Y en este camino, sí, yo vengo hablando de marca personal 15 años y hablar en público y marca personal van muy de la mano, sí, ser conferenciante con ser un líder de alto impacto van de la mano. Y es importante que no te pongas expectativas irreales. Esto es a largo plazo. A largo plazo es cuando se deja un legado. A largo plazo es cuando empiezas a descubrir tu verdadera voz de liderazgo. A largo plazo es cuando atraes esa audiencia, esa comunidad que realmente conecta contigo. Y es ahí en ese momento donde vas a empezar a tener resultados consistentes, resultados que te satisfacen, no solamente en el bolsillo, sino como persona, como ser humano. Y es ahí cuando vas a empezar a experimentar el verdadero regalo de ser alguien que impacta la vida de las personas. Si este mensaje el día de hoy ha conectado contigo, me encantaría que me escribas aquí en el chat o me escribas por mensaje directo, si no te da la comodidad para hacerlo, ¿qué conectó contigo? Si hay algún lugar donde tú sientes que puedes tomar uno de estos escenarios y probarlo. O si ves que esto le puede servir a alguien, pues por supuesto se lo puedes compartir. Si no me estás siguiendo en estos momentos, me puedes seguir en todas mis redes sociales, Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, bueno, en todas. Si no me has seguido, pues bueno, te invito a que sigas descubriendo y aprendiendo qué habilidades tienes ya mismo que puedes implementar, no solamente en tu crecimiento personal y profesional, sino también en tu liderazgo. Nos vemos.